profesor Federico Montero de la Universidad de Buenos Aires, quien ha venido a Venezuela para formar parte de esta cumbre social de Mercosur, y queríamos su posición con relación a este elemento, ¿no? Porque Venezuela no es cualquier país. En este momento y en los últimos años, Venezuela ha jugado un papel en la geopolítica de la América Latina muy importante. Y esta situación que está ocurriendo en el Mercosur, donde hay una, así lo ha denominado incluso el propio presidente de la República de Venezuela, una triple alianza entre Paraguay, Argentina y Brasil para tratar de anular a Venezuela en el Mercosur. ¿Cómo es percibida por ustedes? En este caso, tú eres profesor de la Universidad de Buenos Aires y especialista en el análisis de la América Latina. Bueno, buenos días. Sí, efectivamente lo que está sucediendo en el Mercosur forma parte de un cambio de escenario político regional. A algunos les gusta hablar de que hay un fin de los gobiernos progresistas o del giro a la izquierda. Nosotros creemos que no es así, hay elementos empíricos que lo demuestran lo contrario, la persistencia del gobierno popular en Venezuela, Nicaragua, etcétera, digamos. Pero lo que sí hay es un punto de inflexión, un momento bisagra, donde se van a intentar dirimir si este avance que está teniendo la derecha en todo el continente, a través de elecciones en algunos países, a través de golpes institucionales en otros, logra instalarse también a nivel regional y le cambia un poco el sentido que ha tenido el Mercosur desde que llegaron Néstor Kirchner, Lula y Chávez, digamos, ¿no? Que es un Mercosur orientado a un desarrollo con inclusión social, con autonomía frente a las grandes potencias internacionales, la idea de la integración de la patria grande, ¿no?, que soñaron nuestros próceres, y en este sentido el cambio de signo de los gobiernos de los principales actores del Mercosur implica por detrás un proyecto político que vuelva a poner al Mercosur en el sendero del libre comercio, de las aspiraciones norteamericanas y de las grandes potencias de ir al libre comercio. Se habla mucho, por ejemplo, de la intención de algunos gobiernos de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y en ese sentido, la presencia como miembro activo de Venezuela dentro de ese marco es un obstáculo para ese tipo de políticas, en tanto Venezuela no va a permitir eso. Entonces, esa sería la principal explicación de todo lo que está ocurriendo y de los ataques que ya se han convertido en ataques prácticamente sistemáticos en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Efectivamente, nosotros tenemos que tratar de ver un poco el trasfondo y cuáles son los elementos estratégicos que hay presentes en esta disputa de carácter político, independientemente de los argumentos técnicos que se pueden esgrimir o no, que también es importante que se sepa, digamos, que no es cierto que Venezuela no ha cumplido con la incorporación de una parte importante de la normativa del Mercosur, sino que es uno de los argumentos que se ha utilizado para tratar de anular a Venezuela, diciendo que Venezuela está faltando a la normativa interna. ¿Esto es así, no es así? ¿Qué explicación nos puedes ofrecer tú? Bueno, el proceso de incorporación de un país al Mercosur no es algo simple, digamos, ¿no? Venezuela se incorpora al Mercosur después de que el Mercosur ya tenía muchos años de existencia e incorpora todo el bagaje normativo que el Mercosur tenía, y para eso tiene que adaptarlo a las leyes venezolanas, y eso no es un proceso simple, pero Venezuela ha incorporado alrededor del 92% de ese cuerpo normativo, con lo cual, digamos, ha avanzado mucho y ha manifestado su intención de completar ese proceso de asimilación, con lo cual, digamos, se cae un poco, se desarma este argumento técnico y sale a la luz el argumento político, de carácter político. Correcto. Que es la verdadera discusión de fondo hoy en toda América Latina, ¿no? Si se va a consolidar este intento de avance de la derecha a nivel regional o si van a poder sostenerse esta orientación popular que han tenido los gobiernos en la región y también los procesos de integración. Hoy más que nunca, frente a la crisis internacional que seguimos viviendo y frente a los cambios geopolíticos que representan la llegada de Trump, por ejemplo, al gobierno norteamericano, es más importante que nunca que la región tenga una orientación estratégica en términos de integración. Creo que es importante para las personas que nos están escuchando en este momento, ¿qué consecuencia pudiera traer para los pueblos de la América Latina el hecho de que se anule a Venezuela y que se avance en una política de tratados de libre comercio como los que existieron ya en algún momento, que fueron enterrados en el ALCA, por cierto, con una participación muy importante del presidente Néstor Kirchner y de Lula da Silva en aquel momento? Y sería un enorme retroceso, digamos, ¿no? Tú mencionas aquella histórica cumbre de las Américas en Mar del Plata, donde con la presencia del comandante Chávez, con la presencia de Néstor Kirchner, de Lula da Silva y de otros presidentes de la región, se frenó esta idea de que América Latina tiene que integrarse como una plataforma para insertarse
en la idea estratégica que tenía Estados Unidos, que es una gran área de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. No hace falta más que revisar cómo le ha ido a los países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos para saber cuál es el destino que le espera a los países de la región si entran en ese camino, que es la desestructuración completa de su industria, la renuncia a la posibilidad de tener autonomía en términos comerciales y políticos en un mundo cada vez más en crisis, la afirmación de la unipolaridad en términos geopolíticos norteamericanos, digamos, sería revertir todos los avances que se han construido en estos años. Perdóname que te interrumpa, pero para el pueblo de a pie, ¿qué significa esto? Menos empleos, menos empleos con calidad, con protección, digamos, de seguridad social. Sí, básicamente es eso, es adaptarse a la división internacional del trabajo que proponen las economías más desarrolladas, en el marco de las cuales a los países dependientes les toca la labor de ser proveedores de materias primas y proveedores de empleos con baja remuneración, baja calificación, es decir, renunciar a la posibilidad que nuestros pueblos tengan un bienestar y un pasar digno, como se constata en todos aquellos países que han suscrito acuerdos de libre comercio, que aparte, dicho sea de paso, sería importante destacar que los acuerdos de libre comercio casi nunca implican que realmente hay libre comercio, porque a pesar de que se dice que son de libre comercio, las grandes potencias que los suscriben siguen protegiendo muy fuertemente sus industrias, sus sectores agropecuarios, con lo cual te obligan a los países débiles a abrir completamente sus fronteras, a desestructurar sus industrias, mientras ellos mantienen la hegemonía en los sectores claves de la producción, que son los que más valor agregado producen y los que más salarios tienen para su población. Y la dependencia, ¿no?, de estos centros de poder del mundo del capital, en este caso. Completamente, digamos, hay que ver, por ejemplo, en el caso de la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno de derecha, lo que ha sido es revertir completamente todos los avances que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se habían logrado en la Argentina, por ejemplo, en materia de desarrollo industrial, de desarrollo tecnológico. Argentina construyó sus propios satélites, los puso en órbita, y lo que hizo el gobierno de Macri es brindarle todas las oportunidades para las grandes empresas norteamericanas y europeas para que se inserten ahí, y eso es revertir un camino de independencia tecnológica y autonomía que la Argentina había logrado. Ese es el plan que tienen para todo el continente. Por cierto que la canciller de la República ha hablado, y en esta rueda de prensa hablaba de que Venezuela se incorporaba a la implementación del acuerdo de complementación económica número 18, si mal no recuerdo el número, de Mercosur. Nos tiene información de este tema nuestra compañera Verónica Chacón Casio. Adelante, Verónica. Así es, Harín. En principio saludamos a Federico. Gracias por acompañarnos el día de hoy marcando la pauta. Como tú lo has dicho, la canciller de nuestro país, Delcy Rodríguez, lo publicó incluso en su red social, en Twitter, en un comunicado emitido por la República Bolivariana de Venezuela y por supuesto por la Cancillería sobre el acuerdo de adhesión y complementación económica número 18 de Venezuela al mercado común del sur. Queremos explicarle a qué llegaron en el acuerdo de complementación económica número 18. Específicamente se lo vamos a mostrar de inmediato en pantalla. Ahí está el comunicado que adjuntó la canciller Delcy Rodríguez. Ahora le explicamos. La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países a través de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias de la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. Otro de los acuerdos, el establecimiento de un arancel externo común, la adopción de una política comercial con relación a terceros estados o agrupaciones de estados y la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales, regionales e internacionales. Como tercer acuerdo, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados parte, de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicio aduanera, de transporte, comunicaciones y otras que se acuerden a fin de asegurar todas las condiciones adecuadas de competencia entre los estados partes. En otro de los acuerdos también resalta el compromiso de los diferentes estados de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. Ahí veíamos 4 acuerdos específicos que justamente, Montero, se ha generado a través de este acuerdo de adhesión de complementariedad número 18. Pero ahora, ¿qué significa? Te lo preguntaba Arín, ¿qué significa estos acuerdos para el venezolano? Ya Venezuela, digamos, tuvo una lucha ardua
durante varios años por ser miembro pleno del Mercado Común del Sur. Ahora, ¿qué significa para los venezolanos en materia económica y financiera y de integración regional, por supuesto, estos acuerdos de adhesión complementaria número 18 en materia económica? Bueno, estos acuerdos lo que implican para los pueblos que los suscriben es la posibilidad de contar con un espacio del conjunto de los países donde poder fortalecer su industria, poder acceder a aranceles más bajos para la importación de bienes por parte de los Estados miembros del Mercosur. Es la idea de la cooperación y de la solidaridad entre los países que tienen igualdad de condiciones, que son países periféricos o dependientes, que se asocian entre sí para fortalecer sus industrias, para poder garantizarse la provisión de alimentos, el desarrollo tecnológico. Esa es la idea que está de fondo en el Mercosur, que es tener fronteras más amplias que abarquen a los distintos países y de esa manera limitar la injerencia de los intereses de los poderes económicos transnacionales. Ahora, disculpa, Arín, pero en el tema político, porque si bien es un tema económico importante que tú has dicho, está el tema político de los países que conforman el Mercado Común del Sur y que no quieren que Venezuela, digamos, asuma la responsabilidad durante esos años. Entonces, ¿qué lectura se le da también desde el ámbito político? Desde el ámbito político, como decíamos antes, es la idea de los gobiernos de Argentina, el gobierno ilegítimo de Brasil, el gobierno de Paraguay, lo que quieren hacer es llevar al Mercosur a una plataforma de apertura comercial, que es lo contrario de todos estos acuerdos que se construyeron durante esta década con los gobiernos progresistas, es decir, que el Mercosur sea una plataforma para abrir las economías y que los intereses de las grandes economías de Europa y de Estados Unidos puedan venir a obtener ganancias extraordinarias a nuestros países. La presencia de un gobierno progresista y popular como el de Venezuela puede impedir que estas decisiones se tomen al interior del Mercosur. Entonces, por eso es necesario que Venezuela no tenga voz y voto al interior de este espacio de integración. Porque en este caso las decisiones tienen que tomarse de manera consensuada. Por consenso, exactamente. Es decir, si hay un país que no esté de acuerdo con avanzar hacia tratados de libre comercio, no se pueden cumplir. Exactamente, con estos avances. Tienen que tomar por consenso y entonces Venezuela podría ser un actor de veto frente a ese intento de revertir todos los grandes avances que se ha tenido en materia de integración en estos años. Y esa es la razón política por la cual no se quiere incluir a Venezuela en el Mercosur. Y después también hay que destacar en relación a lo que significa el Mercosur, que no es solamente un acuerdo económico, sino que es un acuerdo político. El Mercosur tiene cláusulas de respeto de la democracia, que no se han aplicado para el caso de Brasil y debieran haberse aplicado. En el caso de Paraguay también, que viene es decir, porque los gobiernos que vienen posterior a Lugo, pero vienen después de un golpe que le dan al presidente Lugo. Y hay que recordar que en ese momento sí fue sancionado Paraguay por haber incurrido en un golpe institucional contra en ese momento presidente Lugo, y no fue así, no se aplicó en el caso de Brasil, que debiera haberse revisado esa opinión. Con lo cual, digo, el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos, la participación social, como hemos visto en la cumbre social del Mercosur, son elementos fundamentales también para el funcionamiento de la integración regional. No es solamente un tema económico de las empresas, sino que es un tema de la participación política, del respeto de los derechos humanos y de la vigencia plena de la democracia. Tenemos poco tiempo, pero para finalizar en este contexto, ¿cuál es la importancia que tiene una cumbre social del Mercosur? La importancia que tiene es muy elevada, muy grande, porque primero han estado presentes movimientos sociales de todos los países del Mercosur y también de fuera del Mercosur para reafirmar que los pueblos de la región no van a permitir que se expulse a Venezuela del Mercosur. Segundo, para reafirmar que el proceso de integración que defendemos es un proceso con protagonismo popular, con participación social, con vigencia de la democracia, con vigencia de los derechos humanos, y que no es un proceso de integración solo para las grandes empresas. Y por otro lado, aprovechando también el reconocimiento al rol que ha tenido Venezuela, el comandante Chávez en su momento, el presidente Maduro, en relación a impulsar este tipo de integración, y en particular también en este momento tan especial que tiene que ver con la partida del comandante Fidel Castro, digamos, ¿no? Que se han hecho importantes manifestaciones también dentro de la cumbre social. No puedo dejar de preguntarte lo que sucede en política interna de Argentina, porque lo que estamos viendo desde los kilómetros de distancia en los que estamos es que hay un renacimiento de la lucha y de la lucha popular en Argentina por la llegada de un gobierno de derecha. En la Argentina hay un pueblo de pie que se ha puesto de pie para defender
todos los derechos que fueron conquistados durante muchos años y que este gobierno de Mauricio Macri, que es un gobierno que representa al gran interés transnacionalizado de nuestro país, está intentando revertir en cada uno de los aspectos. Y no solo eso, sino que mantiene presos políticos, como es el caso de Milagro Sala, de una dirigente social que la ONU ha pedido su liberación. Recientemente, en el día de ayer, la OEA, digamos que no puede ser sospechada de inclinación política popular, también ha pedido la liberación. El primer ministro de Canadá, digamos, hay un concierto internacional que están pidiendo por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina y persecución política sobre los principales líderes populares de Argentina, sobre Cristina Fernández de Kirchner, para que no sea candidata alternativa frente a la derecha. Y en la Argentina lo que estamos viviendo es eso, es revertir cada uno de los grandes peleas que se han dado en esta etapa para volverla a insertar en el mundo, como lo llaman ellos, que tiene que ver para volverla a insertar dentro del gran negocio internacional de las grandes corporaciones, digamos. ¿Regresará un gobierno popular a Argentina? ¿Se avisora eso en el tiempo? Yo creo que sí, tarde o temprano eso va a suceder porque el modelo neoliberal ha demostrado su inviabilidad en términos económicos, políticos y sociales. De lo que se trata, de los desafíos que tienen en esta etapa los movimientos populares en la región frente a estas nuevas condiciones, un mundo que cambia, una nueva estrategia norteamericana hacia la región, el avance de las nuevas derechas en cada uno de nuestros países, es mantener sus banderas originales, pero también tejer una nueva estrategia para reconstruir las mayorías, hacer frente a los problemas nuevos que van surgiendo, porque también surgen problemas y hay que darles respuestas, pero manteniendo los principios y sabiendo siempre escuchar a las mayorías populares que cuando se les ofrece una alternativa orientada a mejorar sus condiciones y seguir profundizando los procesos de distribución social del ingreso, la han apoyado. Así que ese es el desafío. Rápidamente, ¿es Cristina Kirchner la líder que puede aglutinar nuevamente a los movimientos progresistas en Argentina? Indiscutiblemente ella lo es y va a depender de ella, decisión de ella si quiere presentarse nuevamente o no, pero ella es indiscutiblemente la mayor líder popular que tiene la Argentina y yo diría la región, lo dijo el comandante Fidel Castro también. Te agradecemos, se nos quedó corto el tiempo para analizar todos los temas que teníamos que hacer. Federico Montero es profesor de la Universidad